Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Bueno, un saludo en el nombre del Señor Jesús a todos. Contentos de estar aquí esta noche, ¿verdad? Estar aquí es muy bueno para nuestras almas. Y escuchar la palabra de Dios da fe, que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Yo quiero invitarlos, me da pena volverlos a hacer colocar de pie, el que quiera puede hacerlo y el que no puede leer la palabra sentado. Eclesiastés 10. Vamos a leer dos versos, verso 8 y verso 9. Eclesiastés 10, verso 8 y verso 9. Lo busco aquí en esta Biblia. Amén. Dice Eclesiastés 10, 8 y 9. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Amén. Vamos a orar. Recuerden, la fe viene por el oír. ¿Alguien necesita fe esta noche? Quiero invitarlo a que esté muy atento a la palabra de Dios. Hagamos una oración para que Dios nos hable esta noche, nos enseñe algo nuevo y Dios toque nuestro corazón, que es el objetivo de venir a un culto. No es por cumplir, como decía alguien ahora, no es porque hoy es miércoles. Hay alguien que alguna vez venía alguien a la iglesia y me da risa porque yo le decía, ¿por qué solamente va los miércoles al culto? Y me decía, porque los miércoles voy a tu iglesia y los domingos en la tarde voy a otra, y los martes me toca otra. No se viene por ser religiosos, se viene por deleite para buscar las cosas de Dios. Entonces, si usted está aquí, lo quiero invitar para que le abra su corazón a Dios y a la palabra y le diga a Dios que nos hable esta noche. ¿Les parece? Señor Jesús, Dios Todopoderoso, tú eres bueno, oh Dios, y poderoso. A ti la gloria, oh Dios, toda la honra y la alabanza. Tú eres Dios. Tu palabra tiene mucho poder, Señor, mucho. Tu palabra, Jesús, ha quebrantado los corazones más duros, ha solucionado las situaciones más difíciles. Tu palabra ha confortado las almas más angustiadas. Tu palabra ha sido capaz de transformar los momentos más caóticos, Señor. Aquí estamos en tus manos, oh Dios, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, sean tan amables. Recuerdan que en estos días les pregunté en la dominical que a quienes les gusta sentirse bien en el culto. Quiero hoy dejarles otra recomendación para todos, y es, si a mí me gusta estar bien en el culto, voy a tratar de que está al lado mío también se sienta bien en el culto, ¿cierto? Entonces, hay lugares públicos, esto no es parte de la predicación, es una recomendación, donde uno entra y colocan apagar el celular. A veces uno no lo puede apagar porque tiene algunas cosas, colóquelo en silencio, y porque no es a veces cómodo que uno esté en el culto y el que esté al lado esté de pronto chateando o eso. Si es alguna urgencia, simplemente uno sale, la contesta y vuelve y entra. ¿Les parece? Vamos a hablar esta noche con la ayuda del Señor y quiero leer dos versiones más del texto que leíamos. Una versión dice: el que cava la fosa en ella cae, y el que abre la brecha en el muro la serpiente lo muerde. El que pica la piedra con las piedras se hiere, y el que corta la leña lo lastima. Y hay otra versión que dice: el que hiciere un hoyo caerá en él, y el que aportilla vallado lo morderá una serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte la leña con ella peligra. Hoy quiero que Dios nos muestre o nos enseñe por medio de la palabra que hay cosas en la vida que, aunque parezcan muy buenas,
hay que saberlas cuidar. Y hay circunstancias en la vida que aunque sean bendición, hay que saberlas manejar. ¿Por qué? Porque la vida es de un constante cuidado. Tú tienes que cuidar tu empleo todos los días. Tienes que cuidar tu familia todos los días. Tienes que cuidar tu esposa todos los días. Tienes que cuidar tus hijos todos los días. Debes cuidarte a ti mismo todos los días. La vida es un caminar de cuidado si quieres que te vaya bien. Si te levantas y no pones cuidado de cómo vas a caminar, posiblemente tengas muchas dificultades. Si te enrutas en la vida cristiana y no marcas pautas de vida cristiana, posiblemente tengas muchas dificultades. La vida es esa. No es garantía porque consigas un buen trabajo que te vaya a ir bien si en el trabajo no haces las cosas bien. No es garantía que Dios te regale un buen esposo o una buena esposa y que no lo cuides. Ya no es culpa de Dios. Tienes que cuidar lo que Dios te ha dado. Que Dios nos haya dado una buena salud es una buena opción, pero es responsabilidad nuestra cuidarnos como personas. ¿O no? No puedes culpar a Dios cuando llegues a los 50 años y el médico te pregunte: ¿y hasta qué edad fumaste? Fumé hasta los 45. Es tu responsabilidad que no cuidaste tu cuerpo, ¿verdad? Y así colocaríamos muchos ejemplos. Y también quiero colocar esta noche y preguntar: cuando ustedes se sientan a la mesa, ¿de qué hablan? Cuando se sirve la comida en tu casa, ¿de qué se habla? Uno cree que son cosas insignificantes y no lo son. En el mundo que vivimos, muy ligero de tiempo, se necesitan espacios para tener buenas conversaciones y mucho más con la gente que te rodea. Las conversaciones no se van a encontrar en la mañana, porque en la mañana todos queremos dormir 5 minutos más, ¿o no? Yo me río mucho con mi niña. Yo no tengo más que predicar. A mí casi todo me lo han enseñado mis nenas. Y llamo a la mayor a estudiar y le digo: Nana, levántate. Y me dice: voy a orar. Voy a orar. Y se coloca en posición de orar, pero no va a orar. Y yo le digo: estás haciendo la oración del ronquido. Y le da mucha risa. En la mañana no hay tiempo para hablar, menos en la noche. Aquí ya vamos a salir de este culto muy fatigados. Pero la pregunta es: ¿de qué se habla en la familia? ¿Cómo hablas con tu esposa? ¿Cómo hablas con tus hijos? La comunicación nos hace diferente al resto de los seres vivos. ¿Qué comunicación tienes? Y eso te lo digo a manera de introducción, porque quiero hablar de Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis tiene 7 iglesias, y las 7 iglesias que muestra Apocalipsis tienen diferentes interpretaciones o aplicaciones. Las diferentes aplicaciones son: hay quienes dicen que son los estadios de la iglesia hasta que Cristo venga. Hay quienes dicen que son momentos del cristiano en toda su vida cristiana. Hay otros que dicen que son estadios de 7 iglesias puntuales que existían en su momento. Pero yo quiero hoy centrarme en la de Apocalipsis 3:14, la Odisea. Es una iglesia con unas características puntuales, y le voy a decir qué era, y ahorita lo vamos a leer. La primera es que estaba ubicado en una zona de Frigia
y estaba al borde de un río que se llamaba el río Lico. La fundó un tipo llamado Antíoco y la puso Laodicea porque su hermana se llamaba Laodice, pero tenía algunas características Laodicea. La primera es que era la ruta principal del comercio en Asia. Tenía que pasar por ahí todo el comercio de su tiempo. La segunda era que había algo que se llamaba el circuito de las iglesias o el circuito comercial, y era la ciudad principal económicamente de las 7 que menciona Apocalipsis. La tercera era el centro bancario de su época. Toda la plata circulaba por Laodicea. Además, en uno de sus extremos quedaba una ciudad cerca que se llamaba Hierápolis, y de Hierápolis salía un agua que era como el agua termal. Yo no sé quiénes han ido a los termales, pero de uno de los extremos salía agua de termales caliente. Una de las ciudades cercanas desembocaba agua muy caliente, y del otro extremo quedaba una ciudad llamada Colosa. Y Colosa lo que hacía era que era un páramo donde salía el agua muy fría. Y cuando el agua llegaba a Laodicea, no llegaba ni fría ni caliente, llegaba tibia. Era un lugar muy reconocido, era un lugar ejemplar económicamente. Vea, dicen que tenían tanto dinero que en el año 60 después de Cristo un terremoto tumbó varias ciudades y todas recibieron la ayuda de Roma, menos la Odisea. La gente de la Odisea dijo: no vamos a recibir dinero de Roma, nosotros mismos vamos a reconstruir la ciudad. Era una ciudad con mucho dinero. Otra característica que tenía era que estaba entre 2.400 y 2.700 metros de altura, y en la zona montañosa se criaban unos carneros muy montañosos. En el Valle Lico quedaban una lana negra, y la lana negra que daban esos carneros era una lana brillante, muy costosa. Era lo que más se vendía en su tiempo. Todas las alfombras, todas las mantas, todas las prendas elegantes de la Odisea y del resto de los lugares se compraban de esos carneros. Era un orgullo tener una alfombra, o era un orgullo tener una manta, o era un orgullo tener un abrigo de los carneros de la Odisea. Era un orgullo porque costaban mucho, era una piel brillante, negra, hermosa, y la gente daba lo que fuera por ponerse una. La Odisea era reconocida, era una iglesia de fama, era una iglesia que por donde la gente hablaba de ella retumbaba los oídos. Era la iglesia que todo el mundo creía que era el ejemplo a seguir. Y la tercera característica que tiene la Odisea es que había una escuela de medicina de su época, obviamente, y fabricaban un ungüento o un colirio y se vendía en todas las zonas. El colirio que hacía la Odisea en su escuela de medicina en su época era un colirio costoso, pero solo tenían la patente ellos. Era el orgullo del momento. Tenía poder medicinal porque tenía quienes sabían de medicina. Las joyas o las prendas atractivas salían de ese lugar, y la economía se mantenía y se hacía más robusta cada vez más, porque era el centro económico de la época. La Odisea era a los ojos de todos el lugar perfecto para estar. El lugar más agradable y más llamativo era estar en ese pueblo o en ese lugar, al lado del río y al lado del agua que había. Porque no te ibas a conformar si era muy fría o muy caliente, era apenas para tu clima.
Tenías la posibilidad de ponerte los trajes de la época y verte ostentoso y hermoso. Y si tenías problemas de salud, posiblemente ahí te iban a ayudar. La Odisea, la iglesia que todos creían que lo tenía todo. Ahora sí vamos a hablar de la verdad de la Odisea. Dice la Biblia que lo primero que hace Dios al hablarle a esta iglesia es decirle: pero no eres ni una cosa ni la otra, ni tibio, ni frío, ni caliente. Eres tibio. ¿Qué eres? Segundo, crees que no tienes necesidad de nada y te crees rico. Y tercero, crees que ves muy bien, pero no es así. Porque no eres más que un desventurado y miserable, que crees que lo que tienes te ha hecho grande y no es así. Hoy nosotros tenemos que entender más que nunca que lo que tenemos no es comparable con estar con Dios. Yo sé y soy consciente, y lo voy a decir con mucho respeto a la iglesia del 20 de julio. Aquí muchos hemos llegado sin nada, sin un techo, sin comodidades, y Dios aquí nos ha regalado una casa. Nos ha dado un carro a muchos, nos ha dado comodidades, nos ha bendecido. Aquí tenemos que reconocer que lo que tenemos, lo tenemos por la mano de Dios. Se lo digo con mucho respeto. Pero tenemos que reconocer que del primer momento que Dios empezó a bendecirnos, tenemos que darle a Él la gloria y la honra. Ese día que Dios te permitió poner el primer adobe en esa casa que tienes, tiene que ser el mismo día de hoy. El mismo agradecimiento que sentiste el día que montaste el techo de tu casa. Y si hoy tienes 3 o 4, tienes que tener la misma actitud que tenías ese día. El día que Dios te dio una moto y la recibiste con mucho cariño, y hoy te dio posiblemente 2 o 3, debemos tener la misma actitud. Eso pasará, pero el amor de Dios debe permanecer en nosotros. Nosotros tenemos que tener presente que hay algo que no se puede negociar. La Odisea era el ejemplo a seguir. Vea, yo les voy a leer en una versión que tengo, como dice, verso 13. Yo sé que todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras, ojalá lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Porque tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, y eres un pobre, ciego y desnudo. Así que yo te aconsejo que de mí compres oro, pero oro purificado en fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, y así no tendrás vergüenza de tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Y si oyes hoy mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos.
La Odisea se puede parecer a muchas vidas nuestras. ¿Sabe por qué leí Eclesiastés 10? Porque es un texto que yo lo leo muy seguido. Y esta versión dice: cuando cavas un pozo puedes caerte en él, y cuando derrumbas una pared vieja puede morderte una serpiente, y cuando trabajas en una cantera las piedras pueden caerte encima y aplastarte, y cuando cortas leñas corre el peligro de cortarte con el hacha. Cuando alguien cava un pozo, corre un grave peligro, y es irse en él. Hay personas que anhelan muchas cosas, anhelan ser profesionales, y empiezan a hacerle duro al ser profesional, y cuando menos piensa, el pozo que iba a ser una gran bendición terminó siendo quien se lo llevó al fondo. Hay personas que a Dios le pidieron mucho tiempo que les mejorara su situación económica, y cavaron un pozo y trabajaron tan duro que lo que iba a ser bendición terminó tragándoselos. Hay personas que vinieron muy enfermas a la iglesia y a Dios le dijeron que le diera salud, y cavaron un pozo para servirle a Dios, y esa salud no les permitió servirle a Dios y se fueron al pozo. Hay bendiciones de Dios que si no se saben administrar terminarán haciéndote daño. Créame que es así. Llegamos a la iglesia con una cantidad de barreras, con un muro grandísimo, y le decimos a Dios: Señor, tumba ese muro, derriba esa situación, y Dios la derrumba. Pero cuidado, que ahí pueden haber serpientes. Le dices a Dios: yo quisiera ser productivo en algo, Señor, bendice mi hogar, y partes con el hacha duro. Pero a veces puede pasar que con el mismo utensilio, con la misma hacha que estás trabajando, te cortes tus pies. Porque hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Ojalá eso no se nos vaya esta noche. Guarda lo que Dios te ha dado. Guarda tu familia. Guarda tu economía. Guarda tu salud, guarda tu salvación, pero ante todo tienes que aferrarte a guardar la intimidad con Dios. Hay personas que hace mucho rato no se sientan con Dios a la mesa, ni siquiera para saludarlo. Ojo con el hacha que cortas el árbol. Cuidado cuando vayas a la cantera y rompas la piedra, porque si no pones cuidado en esa bendición, posiblemente esa cantera saque una piedra y te la pegue donde no debe ser. Trabaja con cuidado y Dios te bendecirá, pero trabaja con cuidado. Perdóneme si estoy siendo muy duro hoy, pero a mí me duele que yo hablo con muchachos. Yo estudié con una mujer, y ella estudiaba artes, y empezamos a estudiar juntos en la universidad. Y le voy a contar un testimonio muy bonito. Hace poco la vi en una entrevista. Ya no está en la iglesia y haciendo otras cosas. Y nosotros, cuando estábamos en segundo y tercer semestre, nos reuníamos un grupo de muchachos. Y ella estudiaba artes, y en el segundo semestre o tercero tenía que hacer una maqueta y exponerla delante todo el semestre. Y todos fueron colocando la maqueta en el bloque de arte de la universidad, y ella colocó su maqueta debajo de una lámpara. Y cuando colocó la maqueta, el profesor le dijo: ¿y tu maqueta qué es? Y le dijo: es el tabernáculo. ¿Y qué significa? Y le dijo: es el lugar donde Dios se reúne con su pueblo, donde se reunía con su pueblo. Y el profesor medio se rió y le dijo: pero te equivocaste, mujer, colocaste la maqueta en una lámpara que siempre ha estado mala. Y la joven lo miró y le dijo: ¿y si Dios la prende, profe? Yo lo hablé con ella. Y la cosa se quedó así, y empezó la exposición, y cuando llegó el grupo a ver la maqueta, la bombilla se prendió. Expuso el tabernáculo y el grupo siguió, y la bombilla nunca más prendió.
Aquí hemos venido con muchos sueños. Aquí hemos venido con muchos anhelos. Aquí hemos llegado con cantidad de problemas y Dios nos ha ayudado. Aquí hemos llegado solos y Dios nos ha dado familia. Aquí algunos han anhelado tener hijos y Dios se los ha regalado. Aquí otros han llegado sin un peso en el bolsillo. Perdóneme que sea tan directo. Y Dios ha empezado a bendecirlo grandemente. Pero seamos conscientes que eso hay que saberlo administrar. Dios es primero que todo. No seamos como la Odisea, que tenía de todo y se olvidó de Dios. Miren, ¿sabe qué pasó en la Odisea? Tenía unas características. Tenía la costumbre, primero, de ahorrar dinero en sus casas. Cogían la plata que se ganaban y la guardaban en las casas. Segundo, tenía la costumbre de colocarse la ropa más costosa. Y yo me imagino una conversación en la mesa de una familia de la Odisea. Hoy se produjo tanto y nos quedó tanto. Y tenemos tantos trabajadores y teníamos tantas cabezas de animales, pero ya se multiplicaron y esa era la conversación en la mesa. Y la otra señora decía, no, yo cambié de traje y miren la chaqueta que me compré y ahora la prenda que tengo. Y la niña se levantaba y decía, sí, yo también estoy muy contenta porque ahora tengo el auto de un último moda. Y todo el mundo hablaba de cosas distintas, de cosas distintas, de cosas distintas. Y el actor principal de la mesa, que es el Señor, empezó a ver que nadie hablaba con él. Y la siguiente comida, y cuando menos pensaron, el que se sentaba a la mesa y era el objetivo de la mesa, de la conversación, de las bendiciones, empezó a estar cada vez más aislado, porque les voy a decir una cosa, uno no se aleja de Dios de la noche a la mañana. Uno se aleja de Dios y a veces no se da cuenta qué tan lejos está Dios. Y yo me imagino que en su momento el Señor dijo, bueno, yo en esta conversación no quepo mucho, y en esta tampoco, y en esta tampoco. Y los de la Odisea contentos, hablando y disfrutando y elocuentes y contentos de lo que tenían, los cargos de la iglesia, la posición, el liderazgo, el servicio, cómo se canta, cómo se predica, cómo se hace tal cosa, cuántas almas nos hemos ganado, todo lo que hemos hecho. Y se olvidaron de la esencia. Aquí la esencia no es cuánto prediques, ni cuánto toques, ni cuánto cantes. Lo digo con todo el respeto, músicos, ni cuán buen servidor sea. Aquí la esencia se llama Cristo. El único digno de gloria y de honra se llama Jesucristo. Las conversaciones a la mesa de la Odisea eran muy llamativas. Pero no para Dios. A Dios no le gustan esas conversaciones. Al punto que se salió. Si no hay con quien hablar en una casa, ¿yo qué hago? Si yo llego a mi casa a hablar con mi esposa y no tengo con quien hablar, me paro y me voy para otro lugar. Y Dios se salió del lugar porque a Dios no le interesan esas conversaciones. A Dios le interesa hablar contigo y en tu corazón. Dios lo que quiere esta noche es poder hablar contigo. Yo les he dicho mucho a los muchachos con que trabajamos aquí, les digo, no se desgasten tanto en pensar cuánto va a llegar, cómo lo van a lograr. Tranquilos que Dios abrirá puertas donde tenga que abrirlas. Dios es experto en hacer milagros. No se desgasten en esas cosas. Aprovechen el momento, desgástense en Dios. Saquen espacios para compartir con Dios. Que la intimidad entre Dios y nosotros sea el objetivo de esta iglesia. Y voy a decir algo con el más respeto también. Este templo no es un templo para hablar de negocios ni para hacer negocios. Este lugar es un lugar para adorar y exaltar el nombre de Jesús. Si queremos hacer negocios, hay muchos espacios. Pero este es un lugar para levantar nuestras manos
y declarar que hay uno grande aquí con nosotros, uno bueno, maravilloso, bondadoso, grande, uno que es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Que no se nos vuelva ese lugar y el Señor afuera y esos muchachos botando la garganta y aquí cantando por cantar. Que el Señor se deleite en nuestras alabanzas, que el Señor disfrute nuestro cántico, que el Señor se regocije cuando tú levantas las manos, que el Señor vea que vienes agradecido, que el Señor vea que vienes con una actitud de alabanza y de adoración. Que no sea el Señor afuera diciendo 700 u 800 y Él no está. ¿Sabe dónde está Dios? No es donde hay mucha comodidad. Créame que no. No es donde hay mucha elocuencia. Tampoco. Dios está donde los corazones se humillan. Ahí donde está Dios. Queremos que Dios se mueva en este lugar. Quebrantemos nuestro corazón. Corazones quebrantados, agradecidos, humillados. No piedras, sino corazones dóciles que entiendan que aquí estas 2 horas tienen que ser 2 horas maravillosas, 2 horas de gozo, 2 horas placenteras, 2 horas de alabanza, 2 horas de exaltación. El mejor momento del día tiene que ser en este culto. Yo no sé si usted no lo cree. Vea, yo quisiera preguntarle esta noche, ¿cómo fue su día hoy? Piénselo, ¿a qué hora se levantó? ¿Cómo fue la montada en el bus, la cogí de la moto, la montada en el metro, que llovió, que un carro se me metió, que en el metro casi no me monto, llegué a la empresa, me regañó el jefe, no funcionó? Este es el momento, este es el lugar para uno venir y regocijarse. Este es el momento para uno decirle a aquel que lo ha ayudado uno todos los días: santo eres Dios, bendito eres Dios, grande eres Dios, bondadoso eres Dios. Aunque el día no haya estado como quisiera, tú sigues siendo Dios. Aquí estamos, Dios, agradecidos, porque sabemos y estamos convencidos que tu mano bendita ha estado con nosotros hasta las 8 de la noche. Y el Señor le dice a la Odisea: tú que acumulas dinero en tu casa eres un pobre miserable, pero yo te voy a invitar a algo, a que compres oro de mí, pero oro que pasa por fuego. A mí no me preocupa tanto cuando hay tantos problemas. ¿Sabe por qué no? Porque aprendí que la solución de mis problemas son Dios. Me preocupa cuando las cosas no están mal. Es como el niño que escuchas toda la tarde y sabes qué está haciendo, pero cuando tienes un niño pequeño y no lo escuchas, preocúpate. Algo está haciendo ese muchachito. Se lo digo yo. Eso me preocupa a mí. Cuando todo está marchando tan bien, porque ahí es cuando uno descuida su vida espiritual. Ahí es cuando uno deja de orar, ahí es cuando uno deja de consagrarse, ahí es cuando uno deja de buscar. Yo le aseguro que si uno de nosotros hoy tuviera cáncer, hubiera llegado a las 4 de la tarde al culto, ¿o no? Y hubiera venido al ayuno. Por eso, iglesia, hoy es: ¿dónde está Dios en tu vida? O en tu casa, o en esta iglesia. ¿Lo sacamos? ¿De qué hablamos ya? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Hablamos solo de trabajo, hablamos solo de dinero, hablamos solo de placer, hablamos solo de cosas que son buenas en la vida. No estoy en contra de eso, pero ¿cuál es nuestra conversación con Dios? Cuando te arrodillas, ¿cuál es tu pensamiento?
Cuando te arrodillas, uno a veces se arrodilla y termina un rato arrodillado y no habla nada con Dios porque piensa en el mercado, en el servicio, en en cantidades de cosas. Hoy es un buen momento para entender que Dios posiblemente esté afuera de tu casa tocando la puerta. Porque no se va a entrar Dios a tu casa. Lo que sí quiero decirte es: el espacio para ti y para Dios es solo para ustedes dos. Si quieres meter a un tercero, Dios se saldrá. Porque Dios no le dará el primer lugar a nadie. Porque Dios no le dará la gloria a nadie. Porque Dios no le dará la honra a nadie. Porque ningún otro es digno de alabanza. Porque no hay otro que haya hecho las proezas que Dios ha hecho. Porque no hay otro que haya hecho las maravillas que aquí hemos visto. Porque no hay otro que pueda levantarse y decir que se paró de la tumba. Porque no hay uno que haya sido crucificado, muerto y resucitado. Porque no hay otro que haya colocado públicamente al diablo en la cruz. Porque no hay otro que haya redimido los pecados nuestros. Porque no hay otro que haya hecho de nosotros nuevas criaturas. Dios no le dará la honra y la gloria a nadie, porque solo Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Ahora, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Sabes qué le dice después a la iglesia? No creas que tus prendas negras de lana me impresionan porque sean brillantes. Para mí, eres un desnudo. Tienes que vestirte con ropas blancas. Así dijo el Señor. Y no creas que ves bien porque no ves bien. Si quieres ver bien, coge el ungüento del Señor y úntalo en tus ojos y verás las cosas distintas. Es mejor 8 pesos en la bendición de Dios que 20 que no sean de la bendición de Dios. Por eso, ¿dónde está Dios hoy en nuestros corazones, iglesia? ¿Qué hablas tú con Dios? ¿De qué hablas con Dios? No sé de qué hablas con Dios. ¿O de qué quieres hablar hoy con Dios? Los momentos más agradables es cuando uno se sienta a la mesa con alguien que uno quiera, ¿verdad? Yo no sé, los que ya salimos de la casa, que hace mucho rato, yo me acuerdo cuando a mí me sacaron, cuando yo me casé, me sacaron de mi casa también. Cuando yo me casé, a los poquitos días cambiaron la pieza. Yo entregué las llaves, yo fui más digno y entregué las llaves. Y mi hermano cuando se casó, no las entregó y saliendo mi mamá le dijo, las llaves. ¿Por qué? Es que esta ya no es su casa. Su casa está allá y está la casa de su mamá. Pero cuando vamos donde mi mamá, se come, se duerme, se puede hacer reblujo, se puede hacer lo que uno quiere.